¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Chávez. No sé si se escucha bien. El día de hoy vamos a hablar del último capítulo del libro Terapia, Personalidad y Relaciones Personales de Rogers. Ya vamos a terminar, es el quinto capítulo, que tiene como nombre Teorías de Aplicación, y otro subtítulo eh, que se llama El Sistema Teórico de la Investigación. Eh, La idea es que ustedes, si tienen alguna pregunta, algún comentario para hacernos, puedan escribirnos ahí abajo. Y pasado este libro, vamos a conversar sobre este otro de Viktor Frankl. Vamos a dejar un poco a Rogers y vamos a comenzar a hablar de Viktor Frankl. El libro se llama La idea psicológica del hombre. Así que la próxima semana comenzaremos el domingo a hablar de este libro. Uh-huh. Entonces, comenzaríamos a hablar de este capítulo, el capítulo número 5. Se llama teorías de aplicación y hace referencia a las formas de aplicación de toda la teoría que Rogers nos ha ido comentando a lo largo del libro. Entonces Rogers nos comenta en la primera página sobre cuando mayor sea el grado, o sea, dice, ¿cuál es la implicación teórica englobada? ¿Cuál es la implicación teórica? Y él comenta que engloba lo siguiente: la implicación teórica, el impacto teórico en distintas áreas. Comenta que en el área, por ejemplo, familiar, dice, cuanto mayor sea el grado de consideración positiva incondicional, recordemos que Rogers habla mucho sobre la importancia de la consideración positiva, pero sobre todo incondicional, sin ninguna condición. Cuanto mayor el niño lo sienta, sienta que no necesita una condición para recibir afecto, va a desarrollarse en el niño lo siguiente. Y él dice, menor será su valoración condicional, la valoración condicional del niño será menor, entonces el niño será más capaz de vivir en función de un continuo proceso de valoración organísmica. El niño va a estar más conectado consigo mismo, con su mismo organismo, se va a escuchar más. Por otro lado, dice que si esto se da, si esta teoría se aplica en un sistema familiar y en la relación sobre todo de padres con hijos, mayor será el nivel de adaptación psicológica del niño. Entonces, son algunas características que Rogers nos va planteando, un poco pintándonos la idea de cuál sería la aplicación y cuáles serían los beneficios que se podrían obtener aplicando las teorías que él plantea a lo largo de su biografía hasta este momento, hasta el momento de la creación de este libro. Luego, él dice, en la medida en que el niño experimente una actitud de consideración positiva e incondicional de sí mismo, los sentimientos de los padres hacia el niño serán congruentes, es decir, auténticos. Entonces, mientras que el niño vaya sintiendo cada vez más esa consideración positiva, los padres van a poder ser más coherentes, más abiertos a poder expresarle al niño quiénes son, ¿no? Van a ser más auténticos y la autenticidad va a ir bidireccionalmente. Los niños van a poder ser más auténticos con los padres y los padres con ellos. Por otro lado, comenta otros puntos en donde sería recomendable, desde su punto de vista, la aplicación de las teorías que él plantea. Uno es, por ejemplo, la educación y el aprendizaje, otro es el liderazgo de grupos y el buscar mitigar las tensiones y conflictos en el grupo, el buscar resolver las tensiones en el grupo. Les comento, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerla. Estamos revisando el quinto capítulo de este libro de Rogers, Terapia, Personalidad y Relaciones Personales. La idea es que si pueden, antes de ver el live, puedan revisar cada uno de los capítulos. Vamos a pasar posterior a la revisión de este libro que terminamos hoy día. Vamos a comenzar a revisar La idea psicológica del hombre de Viktor Frankl, igual capítulo a capítulo. Entonces, el segundo subcapítulo, el primero es teorías y aplicación,
ahí Rogers nos muestra más o menos cuáles son las aplicaciones que según su punto de vista son las mejores que se pueden son las mejores que se le pueden dar a su teoría, en donde, en la familia, en grupos, ¿no? En la educación. Y por otro lado, también tiene un subtítulo, después del título de la aplicación, de las teorías de aplicación, es la de el sistema teórico y la investigación. Ahí Rogers nos comenta, profundiza sobre la importancia, cuál fue el giro que le dio y a su manera de observar los fenómenos y la importancia que le comenzó a dar a la investigación, ¿no? Rogers nos sorprende acá comentándonos que para él es muy importante el acercamiento hacia la investigación, incluso la investigación con animales experimentales, ¿no? Un rato voy a comentar cuáles son los puntos en donde él señala esto. Rogers comienza comentando que el ser humano es un sistema en vías de desarrollo, que su mismo planteamiento también está en vías de desarrollo, es algo que aún hasta el momento de la producción de este libro aún está siendo construido. Y nos comenta, nos dice en líneas generales, el proceso parece haberse desarrollado en el orden que explica en el libro, en este capítulo. Y nos dice, en primera instancia, la experiencia clínica terapéutica. Eso quiere decir que Rogers se fundamentó en su práctica terapéutica personal, en la experiencia que él tenía, para después, en función a esto, formular teorías, ¿no? Teorías en base a su experiencia como terapeuta. Luego, él comenzó a verificar las teorías por medio de investigaciones. Entonces, más o menos Rogers nos está ahí comentando cuál fue el ciclo que él siguió para llegar a esta conclusión de la importancia de las investigaciones. Partió de su propia experiencia. Luego nos comenta que el cuarto punto es la obtención de nuevos datos a partir de investigaciones. Entonces, las investigaciones no solamente sirven para poder verificar si su experiencia es o no buena, si sus intervenciones son o no buenas, sino también da más información. Uno puede obtener información a través de las investigaciones. Y el quinto punto, bueno, son 6, el quinto punto es la modificación de la teoría en función a las investigaciones, sobre la base de los nuevos datos proporcionados por las experiencias e investigaciones. Entonces, los nuevos aportes van a ser en función de estas dos fuentes de información, la experiencia y las investigaciones. Entonces, Rogers le da bastante peso a estas dos formas de poder acercarnos a la realidad. Entonces, podríamos hablar ahí del método científico y el método fenomenológico. Y el sexto punto dice la revisión y verificación de los conceptos teóricos. Entonces, la teoría es algo que siempre está ahí evolucionando sobre la experiencia de cada uno de los terapeutas y la experiencia suya particularmente, y por otro lado las investigaciones. Luego, él comenta, ¿no? Investigaciones realizadas han girado en torno de cada uno de los siguientes temas, y nos comenta 4 temas que han sido, digamos, el eje de las investigaciones que él fue haciendo hasta el momento. El primero es los fenómenos y conceptos de la terapia, y procesos de la terapia. Entonces, él le dio mucho énfasis a este tópico para conocerlo mejor, ¿no? Cuáles son los procesos de terapia más adecuados para tal o cual situación, la conciencia y resolución positiva de la terapia, consecuencia o resultados positivos de la terapia, las investigaciones de la teoría de la personalidad. Rogers profundiza mucho en este tema, ¿no? La teoría de la personalidad. Por otro lado, la aplicación de la teoría en campos específicos. Entonces, trabajar puntos específicos en donde las personas, muestran más interés, cada uno de los investigadores. Es importante, cuando uno hace investigación, reconocer cuál es el punto más interesante para cada uno, y porque al final las investigaciones exhaustivas requieren bastante compromiso. Y si uno comienza a investigar algo sobre un tema por el que no tiene tanta afinidad, tanto compromiso, puede que lo deje ahí de lado. Comenta luego los fundamentos del estímulo de la investigación. Si tienen algún comentario pueden hacerlo ahí abajo. Y luego dice una parte, voy a leer un párrafo entero y luego lo vamos a comentar un poco. Dice, el uso de
constructos definibles operacionalmente ha demostrado que el éxito o el fracaso habla de las definiciones operacionales. Recordemos que las definiciones operacionales se utilizan en investigaciones para definir el concepto la definición del concepto que vamos a utilizar, ¿no? Dentro de dentro de los objetivos. Entonces tenemos que tener en claro cuál es el concepto que vamos a utilizar. Porque muchas veces hay muchos conceptos, hay muchas definiciones, perdón, de distintos conceptos. La RAE o alguna definición bien técnica, ¿no? En una línea de pensamiento en ingeniería, por ejemplo, el estrés tiene distintas definiciones en distintas áreas de conocimiento, pero para las investigaciones uno tiene que definir, ¿no? Y a eso se le llama la definición operacional. Entonces Rogers está hablando un poco de esto. Él dice, el uso constructivo definible operacionalmente, el uso de constructos definibles operacionalmente ha demostrado que el éxito o el fracaso, términos carentes de utilidad científica, son criterios sin validez para la investigación terapéutica. En cambio, las predicciones realizadas sobre la base de constructos definibles operacionalmente, está hablando básicamente de la importancia de la definición operacional, puede ser confirmadas o rechazadas. O sea, está hablando básicamente de hablar de manera concreta, ¿no? O sea, conceptos que puedan realmente ser medibles, cuantificables, con una exactitud que no alcanzan más los simples juicios de valor basados en el éxito o el fracaso. Entonces, pero recordemos lo que nos ha estado comentando Rogers antes, nos ha estado comentando la importancia también de la experiencia. Entonces, lamentablemente, si bien lo que está diciendo Rogers es muy cierto, que es la importancia de la definición operacional, de poder hacer investigaciones en relación a temas palpables, que se puedan medir, cuantificar, también la experiencia del consultante y el poder acercarnos a la persona, a la experiencia de la persona es vital, ¿no? Y cuál es la experiencia también que el investigador o que el terapeuta va recogiendo a lo largo de su historia, siéndolo, ¿no? Siendo terapeuta. ¿En cuál me quedé? Ya. De este modo se ha logrado eliminar una de las mayores barreras al progreso científico de este terreno. Entonces sí, es muy cierto lo que Rogers comenta, ¿no? Es importante las investigaciones, son importantes las investigaciones, son importantes poder tomar características de investigación que sean palpables, ¿no? Y que puedan ser definidas operacionalmente, pero por otro lado también Rogers nos comenta que es muy importante la experiencia. Comenta sobre el problema de la medición y la cuantificación. Nos habla un poco de esto, ¿no? Que el problema es también que la experiencia queda de lado. Justamente lo que tenemos que hacer nosotros es incluir la experiencia personal. Muchas veces las investigaciones solamente vistas, solamente si uno ve los resultados de las investigaciones, no te dan luz. Uno tiene que aprender a leer los resultados de las investigaciones. Por otro lado, él comenta, ya un poco más allá, finalizando el capítulo, él dice, quiero destacar este punto enfáticamente. Hace apenas 12 años, la idea de que estábamos fundando un sistema teórico me habría parecido muy desagradable. Yo me dedicaba de lleno a la clínica y despreciaba las teorías psicológicas. Como puede atestiguarlo los que fueron mis primeros alumnos en el estado de Ohio. Nos está comentando básicamente que él hizo un giro. Entonces él antes, hace 12 años, él dice, 2 años antes de la construcción de este libro, él dice que no le interesaba para nada la investigación, pero poco a poco se fue dando cuenta de la importancia de esta y ahora lo ve como algo importantísimo, ¿no? Y él comenta que tiene personas que fueron testigos de esto. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque Rogers nos está dando luz que todo lo que él dice tiene un fundamento teórico investigativo, pero también un fundamento experiencial, no solamente de su experiencia, sino de la experiencia del consultante. Recordemos que es muy importante esto, el uso de la fenomenología, el desarrollo de la actitud fenomenológica y la no directividad también, que es algo muy propio de la teoría centrada en la persona de Rogers. Por otro lado, él nos dice, parece probable también
que varias de las hipótesis que están en vías de formulación y elaboración puedan ser verificadas en el laboratorio. Algunos son sujetos humanos y otros como animales. Entonces, esto era la parte que les quería comentar también, Rogers. De alguna manera se abre la posibilidad de que ciertos aspectos, obviamente aspectos con los que podemos tener, podemos tener común con ciertos animales, ciertos primates, ciertos homínidos, podamos hacer como investigaciones con ellos de modo conductual para poder identificar algunos patrones. Por ejemplo, la teoría del apego es un ejemplo muy clásico y muy cierto. En todos los animales el apego, no todos, pero sí en varios, se da y es muy importante, ¿no? El contacto físico. Pero también todo el aspecto teórico y las diferencias que hay entre los animales y las personas dicen que nos da a entender también que hay investigaciones que se pueden hacer y que no. Pero Rogers nos está diciendo acá que él considera que es importante y que se puede dar, mejor dicho, se puede dar estas investigaciones con animales en experimentos y obviamente sin dañarlos, ¿no? Desde este modo podemos vincular el campo de la personalidad y la terapia con la psicología experimental. Entonces, lo que está tratando de hacer Rogers acá es crear puentes. Justamente algo que tenemos que nosotros también procurar hacer, la creación de puentes. Tenemos a Viktor Frankl, por ejemplo, que para los que recién se están conectando, vamos a revisar, la próxima semana vamos a comenzar a revisar este libro, La idea psicológica del hombre, de Viktor Frankl. Frankl buscó hacer un puente, muchos puentes entre la filosofía existencial, la medicina, la psiquiatría, la antropología, la psicología, y acá Rogers nos está hablando de un puente que él trata de construir entre la psicología experimental y el campo de la personalidad, ¿no? El campo de la teoría de la personalidad y la experiencia del propio terapeuta en consulta. Dice las estrategias inmediatas para el desarrollo y comenta 4 estrategias para él inmediatas para el desarrollo. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla acá abajo. El primero es, dice, tenemos la urgente necesidad de desarrollar nuevos y más ingeniosos instrumentos de medición. Entonces, recordemos que el libro ya está terminando, ya estamos revisando la última página del libro antes de la bibliografía, y nos comenta esto, ¿no? La importancia, son algunos tips que Rogers nos deja, que él considera que serían buenos para poder hacer una investigación mucho más clara, mucho más precisa, y mucho más abierta, ¿no? A crear puentes. Nos dice, tenemos la urgente necesidad, es necesario, dice, de llevar a cabo un desarrollo, ¿no? Ingenioso, nuevo, utilizando instrumentos validados, instrumentos estandarizados y todo lo que ya sabemos que es importante hacer. Pero ojo, es importante hacer, validar y todo esto, porque, por ejemplo, un test que fue hecho en Europa, obviamente aquí en América Latina, tiene muchas diferencias, ¿no? Disten muchos aspectos, pero un test llevado o estandarizado en Argentina, por ejemplo, de Europa, tiene más afinidad con nuestra propia manera de vivir o en algún país por acá cercano, o si quieren ya incluso aquí en Perú. Pero recordemos que por más que esta prueba, esta evaluación sea ya estandarizada aquí en Perú, igual el tiempo va pasando y el ser humano es más que las simples características que se han utilizado para llevar a cabo este instrumento, la estandarización y todo esto. Es importante, es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Por el punto 2 dice el desarrollo progresivo de experiencias con personas clasificadas como psicóticos y la comprobación de diversas hipótesis en el trabajo terapéutico y las investigaciones llevadas a cabo por el sujetos psicóticos complementaría y enriquecería la sistematización de nuestra teoría en un área en la cual hasta el presente esta demostró ser inadecuada. Entonces, claro, lo que nos está diciendo es lo que les dije, ¿no? El desarrollo progresivo de la experiencia de las personas, sumándole las investigaciones, van a crear algo bastante potente y una teoría mucho más rica. Entonces, un trabajo
de los dos, teniendo en cuenta los dos aspectos. El punto número 3, Rogers dice, en el ámbito de las relaciones grupales es necesario incrementar las experiencias y los estudios acerca de las hipótesis desarrolladas. Entonces es importante ir dándole vueltas a las hipótesis, ¿no? Incrementar las experiencias, incrementar el bagaje de las experiencias, la repetición, la validación de todo uno lo que va haciendo, pero también entender que como decía Frankl, si una persona, por ejemplo, le lleva a cabo dos herramientas o dos intervenciones idénticas a dos personas, con una la está haciendo mal, porque la idea es que cada técnica o cada herramienta utilizada sea única y entendiendo que cada una de las personas que estamos nosotros atendiendo o tratando de conocer a través de investigación o de experimentación de un espacio terapéutico, es única, ¿no? Entonces, desde una perspectiva humanista, digamos, pueden haber teorías de la personalidad, pero tendría que haber una teoría de la personalidad por cada una de las personas que hay en el planeta, ¿no? Porque todos somos distintos, todos vivimos de manera distinta, no tenemos un bagaje de experiencias muy distinto que va cambiando año a año, y pretender que a través de una investigación se puede conocer, se puede acercar uno y puede tener por ahí una luz, porque son vitales, pero no olvidarse de esto otro, ¿no? Que somos todos distintos. Y el cuarto punto dice, otra necesidad urgente, sin duda evidente para los lectores de esta presentación, es la traducción de la actual teoría en términos que responda a los rigurosos requerimientos de la lógica de la ciencia. Es importante esto porque la mayoría de terapeutas humanistas o investigadores humanistas no profundiza. Una característica de los terapeutas humanistas es que realmente a muchos les cuesta hacer investigaciones. Y lo que Rogers dice al cerrar este libro, esto es justamente lo último que dice Rogers, es que es muy importante, ¿no? Dice, otra necesidad urgente, habla de algo urgente, sin duda, sin ninguna duda, sin ningún cuestionamiento para él, es que es importante la traducción de la actual teoría en términos, de su teoría, en términos rigurosos, teniendo en cuenta el marco explicativo científico que se tiene. Entonces la idea no es alejarnos de la ciencia, sino es acercarnos. Rogers lo tenía muy claro y lo tuvo muy claro en todo momento, por eso es importante lo que Rogers nos tiene para decir, ¿no? Como terapeuta, como creador de esta corriente centrada en la persona. Hemos revisado 2 libros de Rogers hasta ahora, y la idea es pasar para la próxima semana, comenzar a hablar de otro autor, un autor muy importante, el doctor Viktor Frankl, con este libro, La idea psicológica del hombre. Les recordamos que estamos comenzando justamente el mes de noviembre una formación en análisis existencial y logoterapia. Ahora estamos ya con un grupo de la formación humanista, que estamos entrando al segundo mes. Está muy bueno el grupo. También vamos a comenzar otra formación, la tercera formación, igualmente virtual, de psicoterapia humanista en noviembre, y un quinto grupo de la especialización de arteterapia desde el enfoque humanista, que también va a comenzar en noviembre. Y le estamos preparando distintas también formaciones para el próximo año, de terapia centrada en la persona y de terapia gestal, pero eso aún está viéndose. Entonces, los productos que estamos teniendo, los cursos que ya estamos abriendo, ya en noviembre, van a ser estos que les he comentado. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden que el día miércoles, bueno, eso no lo he puesto aún en publicidad, pero el día miércoles vamos a tener una entrevista con Muriel Hermosa, es una entrevista a esta terapeuta de terapia Gestalt. Vamos a hablar sobre la terapia Gestalt en niños. Y es una entrevista que íbamos a hacer, pero hubieron problemas técnicos y por eso no se pudo concretar, pero quedaba pendiente y la vamos a realizar el día jueves, perdón. De ahí voy a poner la publicidad. Y el día viernes, déjenme ver, el día viernes a quién tenemos, al doctor Carabelli lo tenemos, pero déjenme ver el tema. Ya, acá está. Al doctor Carabelli lo tenemos el día viernes, Eduardo Carabelli, con el tema... no lo tengo acá. Déjenme ver un ratito.
Eduardo Carabelli. El tema es la creación de nosotros en los vínculos. Él es terapeuta Gestalt. La próxima semana vamos a estar full con terapeutas Gestalt, con Muriel Hermosa y el doctor Eduardo Carabello de Argentina. Entonces, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos hasta ahora. Ha sido una bonita experiencia el poder hacer estos lives revisando estos dos libros de Carl Rogers, y vamos a comenzar ahora con el libro de Viktor Frankl. Si en algún momento cualquiera de ustedes tiene una sugerencia para revisar algún libro de la terapia Gestalt, o cuando acabemos este libro, La idea psicológica del hombre, pasemos a alguno que les interese, pueden hacérnosla. Nosotros estamos encantados. La idea es seguir sosteniendo este espacio de diálogo, y también sostener el espacio de los viernes en las entrevistas. Así que muchas gracias por estar ahí. Si creen que este live les podría interesar a alguien, pueden compartirlo, y nos estaríamos viendo el día jueves con Muriel, el viernes con Carabelli, y luego el domingo para comenzar con este libro de Viktor Frankl. Muchas gracias. Buenas tardes.